Miguel, en este programa hemos tratado de tocar varios temas, pero por la situación actual, el tema electoral es el que es menester analizar hoy. Vivimos en un país sumamente politizado, en un estado tremendamente politizado, en donde el PRI tiene la gubernatura del estado y el presidente nacional del PRI es campechano, en donde el PAN tiene la presidencia municipal de la capital y en donde Morena tiene senadurías y diputaciones federales y es el partido del presidente de la República. Con este panorama, pues es importante analizar esta situación porque es algo confusa. En el PRI, hoy por hoy, todavía no saben a ciencia cierta quién va a ser su candidato. En el PAN, en la figura de Eliseo Fernández, tienen un personaje sumamente popular, como hace mucho que no lo tenían, y sorprendentemente tampoco es seguro que vaya por el PAN Eliseo. En Morena, ellos están confiando en su músculo, ¿sí? Hay grupos ahí, y tampoco está claro quién vaya a ir por Morena. Con este escenario y con la experiencia que tú tienes en la crónica política, para mí es muy importante tu opinión y empiezo con esto. Alejandro Moreno ganó la presidencia nacional del PRI, la haya ganado como la haya ganado, ¿sí? Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Y te pregunto, ¿cómo ves tú a Alito en el escenario nacional y cómo ves al PRI a nivel nacional? Bueno, me parece que lo que le corresponde a Alejandro es administrar en su beneficio las exequias del PRI. Me parece que le corresponde la necrofagia. El PRI ya es poco lo que puede aportar como partido a la vida política. No por la derrota, curiosamente no por la derrota del 1 de julio del 2018, que tanto el PRI como el PAN recibieron un revés tremendo, sino por el proceso que vimos hace algunos meses. Alito llega en medio de un fraude tremendo. Todos fuimos testigos de cómo acarrearon gente para convertirla en militante del PRI, tanto en Coahuila con los Moreira, como en Oaxaca con Murat, como aquí en Campeche. Y eso, a partir de eso fue que se entronizó a Alejandro Moreno como presidente del partido. Esto nos da como resultado, o sea, nos lleva a pensar que no aprendieron la lección. Ya no. Entonces, por ese lado ya no es poco lo que pueden aportar, pero hay algo mucho más importante todavía. La poca vida o la vida artificial que pueda tener el PRI a partir de Alito o AMLito, como le dicen en el centro, por su relación con Andrés Manuel, dependerá de Morena. Pero el PRI sigue siendo el PRI con sus estructuras y manejan, todo, ¿no? manejan 12 gubernaturas todavía, tienen poder en 2 estados y tienen una bancada mínima en el Senado que puede romper la mayoría calificada si se une con otros partidos y también el Congreso. Pero como partido ya es poco lo que pueden aportar. Me parece que ya es un partido que va de salida y que si se logró acomodar ahora con Alejandro Moreno es porque va a formar parte de la morralla política que Andrés Manuel López Obrador está construyendo con el Verde Ecologista, con el PT y ahora el PRI, para enfrentarse a los que considera sus verdaderos enemigos, que son los conservadores o el PAN, y posiblemente también Calderón, que está tratando de armar su propio movimiento político. En ese sentido, el escenario que pintas para el PRI es muy poco alentador. Alejandro Moreno dentro de 2 años va a ser diputado federal plurinominal y va a ser el líder de la bancada en el Congreso. Y desde ahí va a votar todo aquello que le indique desde presidencia. Y a cambio, él y su grupo, los que siempre estuvieron en un segundo plano, atrás de los Maliofabios y de los patrones, resurgirán ahora Moreira, Murat, se convertirán en la primera plana, se repartirán cargos, se repartirán alcaldías, tal vez gubernaturas, todo aquello que Morena le quiera, o que Andrés Manuel le quiera dar. ¿Pero a cambio de qué? De convertirse en parte de la chiquillada política que funcionará como una simulación de democracia, un regreso otra vez a los 70, esa época que tanto le gusta a Andrés Manuel. Va a ser otra planadora política. Otra planadora política. ¿En contra de quién? Pues del panismo, que queda ahí flotando, que queda a la deriva, porque no tiene manera de integrarse a ningún movimiento, puesto que son los odiados conservadores y los que ahora culpan del golpe blando, ¿no? Claro. Hablando del grupo de Alejandro Moreno, Cristian Castro Bello, su sobrino, estuvo en Cedesol como delegado, ahora está como secretario en la CEDESI. ¿Cómo lo ves tú en el escenario electoral? ¿Tiene posibilidades? ¿Es un contendiente para llegar a la candidatura del PRI? Y si no es así, ¿por qué partidos lo ves? Primero,
definamos la personalidad de Cristian Castro. A mí me parece que Cristian Castro es su tío Alito, pero versión reggaetón. Sin el tío Alito no tendría vida política. Es, junto con Claudio y junto con otros más, este grupo que llegó con Alejandro y que se enquistó en el poder durante este sexenio. Pagó la cuota el 1 de julio, fue arrasado por Aníbal Ostoa, que ni siquiera hizo campaña, y pues ahora, ya que Alito se fue a la presidencia del PRI y dejó a Carlos Miguel Aiza, pusieron a este muchacho, a Cristian, en desarrollo social para que empezara a manejar su estructura y con miras a que sea candidato. En la delegación no creo que haya hecho un mal papel, ¿tú cómo lo ves? Si hizo un buen papel, me parece que el electorado no se informó. Claro. ¿Dónde lo veo? Sí le veo posibilidades políticas en tanto su tío pueda negociar a otro nivel, que entre como candidato del Verde Ecologista en una coalición y, como sucedió en Puebla, Morena, Verde, PT, conformen una coalición con Cristian al frente para que Alito pueda ver a su sobrino encumbrado como gobernador. De hecho, hace 2 semanas, José Flores, el líder de la bancada de Morena en el Congreso y muñeco infable de Aníbal Ostoa, declaró que no descartan una coalición con el Verde Ecologista. Por ahí podría entrar Cristian Castro. Esa podría ser la posible vía. Esa podría ser la vía. No creo que vaya por el PRI porque no creo, él sabe bien que no tiene ninguna oportunidad por ese lado. Si entra sería a partir del Verde en una coalición con Morena y como candidato de Morena Verde, PT tal vez. Incluso Morena Verde, PT, PRI. Ya. En el caso del PAN, ¿sí? Eliseo Fernández es puntero en muchas encuestas, ¿sí? ¿Tú lo ves como contendiente para una candidatura en el PAN? ¿Le da para eso? Y de no ser así, ¿crees que pueda ir por otros partidos? Eliseo es un caso curioso, fíjate, que no me deja de sorprender. Por principio de cuentas, ha dejado en claro que sus convicciones son volátiles. Eliseo se paró en el Congreso como miembro del PAN y defendió y elogió la estrategia en materia de seguridad de Alejandro Moreno. Fue también uno de los diputados que votaron a favor los presupuestos desmesurados, desquiciados de Alito, donde sistemáticamente le quitaba dinero a educación, le quitaba dinero a salud y elevaba el presupuesto de comunicación social. Lo hizo 2 años, lo hizo dos veces y la tercera ya no, cuando iba ya por la alcaldía. Aprovechó muy bien su momento, aprovechó que el PRI tenía que pagar la cuota, y la pagó el 1 de julio del año pasado, por la irresponsabilidad, la frivolidad, la corrupción, la impunidad del gobierno de Peña Nieto y a nivel local de Alito. Se encaramó en la cresta de esta ola que iba en contra de Alejandro, en contra de sus candidatos, en contra del propio Claudio, que era su adversario en la presidencia municipal, y logró una victoria contundente. Eliseo alcanzó una votación y una diferencia con respecto a Claudio que es histórica. Sin embargo, a partir de que toma protesta en octubre, el 1 de octubre del año pasado, me parece que si supo administrar bien su imagen, que se supo administrarse bien como diputado, si logró atraer a la gente hacia él para que lo hicieran alcalde, ya no confío tanto en su cálculo político a partir de que es alcalde, porque tenía el 1 de octubre una presencia popular enorme. Tenía una bancada del PAN de 6 diputados que podía gobernar mediáticamente lo que sucedía al interior del Congreso, porque estaba claro desde la repartición de comisiones dentro del Congreso, desde que se definió la mesa directiva, que la bancada de Morena, controlada por Aníbal Ostoa, iba a trabajar con el PRI. Y en ese sentido, la bancada mínima, pero ruidosa del PAN, podía gobernar mediáticamente lo que sucedió ahí y señalar los errores del gobernador, que era, además, el principal adversario de Eliseo. Convertirse en fiel de la balanza. Claro. También. Y además tenía el partido. Estaba claro que su
principal objetivo de inicio era deshacerse de Yolanda Valladares e ir con su grupo para hacerse del PAN, y él ya como candidato de facto trabajar junto con su partido en el crecimiento de su imagen. Pero ahí empezó a trastabillar, se enemistó con sus diputados, al día de hoy solo le queda Bibi, incluso Merck ya se alejó del partido, como decías al inicio. Es impresionante que siendo él una de las figuras más populares en este momento, al mismo tiempo no tenga partido donde ir, y el PAN, que es de forma natural el partido que lo podría cobijar, pues tiene una relación que no es suave, más bien ríspida. Sí, más bien anda agarrado del chongo. Y luego tiene estos altibajos que tampoco me explico, como por ejemplo, al cerrar la huelga de Bonilla, que logra triunfar sobre la huelga que le habían mandado del cuarto piso al ayuntamiento, esta foto desafiante con Alejandro, y 2 o 3 semanas después va y sube a platicar con Alito en el cuarto piso, cuando era precisamente por acusar, por las acusaciones de traidores a sus diputados y al grupo del PAN que lo acompañó durante la campaña, que traidores porque querían negociar con Alejandro, que él se había distanciado. A fin de cuentas, el único que subió a ver a Alito fue él. Al día de hoy, tiene muy buena presencia, tiene muy buena popularidad, no tiene partido, ya no tiene bancada, y se enfrenta ahora a su trabajo, única y exclusivamente a su trabajo, en una capital que generación tras generación ha sido despedazada por los intereses mezquinos, por la corrupción y por la impunidad, en donde tapa un bache salen 3. Me parece que está, si todavía puede corregir el camino, tal vez sí, pero me parece que... Una operación cicatriz, dices tú, para que una empiece operación cicatriz en el PAN o algo por el estilo, pero me parece que se le está pasando el tiempo. Ya. Y hablando, siguiendo con el PAN, hace poco en este espacio, Carlos Ernesto Rosado Ruelas sorprendió a todos, destapándose del sentido que quiere la candidatura del PAN para la gobernatura. Este movimiento tú lo ves orgánico, tiene posibilidades, Carlos Ernesto, de obtenerla. Mira, Ruelas es un caso que de alguna manera tiene similitudes con el de Eliseo. Si recuerdas, Ruelas ganó de forma apabullante a Carlos Felipe Ortega Rubio, a quien todos veían como un quiste de Jorge Carlos Hurtado que quería enviar a la alcaldía. Ganó con una ventaja abismal, y durante su primer año yo recuerdo un buen trabajo de Ruelas. Recuerdo incluso que se enfrentó a Laida Sansores, cuando Laida Sansores le acusaba de haber sido él el promotor del famoso busto de Juan Camilo aquí en el Paseo de los Héroes, que a fin de cuentas resultó que no fue Ruelas, sino fue Fernando Ortega el que ordenó que se pusiera ahí. Recuerdo que la prensa le daba duro, la prensa afín al gobierno del Estado, y que él se creció el castigo. Durante un año hizo muy bien las cosas, luego se perdió. Y luego vino el escándalo de aquella maleta de lana, de la conversación esta que le grabaron, donde hablaba de una maleta de lana y todo lo demás. A partir de ahí ha ido dando bandazos. Lo último fue el apoyo vergonzoso a Claudio durante las campañas del año pasado. Pero bueno, también fue damnificado del gobierno dentro del PAN de Yolanda Valladares. Fue expulsado por Yolanda Valladares del partido. Y pues ahora hay una nueva administración en el PAN que le está dando la bienvenida. En ese sentido, es tan válido su intención de lanzarse por el PAN como la de cualquier otro. A fin de cuentas llegó por el PAN a la alcaldía. ¿Y de llegar lo ves con sus posibilidades? Me parece que posibilidades tienes pocas. Creo que lo de la maleta de lana y todo lo demás le va a pesar de toda la vida. Creo que los apoyos al gobierno de Alejandro y a la candidatura de Claudio le va a pesar también. Pero tal vez sea un movimiento o un elemento que están manejando ahí para confrontarlo con quien va adelante en las encuestas, no sé, posiblemente. Para que no vaya solo y tenga algún tipo de... En todo caso, con la caballada tan flaca, tan anémica del PAN, hasta él es bienvenido. Todo puede pasar. En el caso de Morena, hay grupos en pugna, es patente, y siendo el partido del presidente de la República, pues ya como que ya es hora de que estén alineados, ¿no? Uno esperaría que ya estuvieran alineados. ¿Qué está pasando con gobierno federal Morena?
en Campeche? ¿Qué está pasando con los diputados y los senadores de Morena en Campeche? ¿Qué está pasando con Morena partido en Campeche? Creo que hay dos grupos perfectamente bien definidos. De un lado están los laidos, la gente que creció, bueno, no digamos creció, porque hay que recordar que el Laida es una presencia caciquil dentro de la oposición. No permitió que crecieran liderazgos alrededor, todo se hacía bajo su enagua, ¿no? Era bajo mis enaguas todo, fuera de mis enaguas nada, ¿no? Patria o muerte. En ese ambiente se generaron personalidades como Aníbal, como Maggie, como Carlos Martínez, y son ahora los que están dando la pelea, argumentando que hay mucha gente externo que está llegando a Morena, que son de recién ingreso, que son unos oportunistas, cuando ellos son históricamente los que han peleado desde la oposición. Este grupo de laidos son los que están yendo a las comunidades, están con el estandarte de Laida tratando de atraer a los militantes de Morena, porque vienen ya en noviembre los relevos dentro del comité estatal y ellos quieren controlar el comité estatal. De hecho, hay una pugna muy fea porque están incluso queriendo expulsar a los que no son afines a su movimiento. Del otro lado está Katia Meave, la superdelegada que envió Andrés Manuel a Campeche, y la gente alrededor que es como una cantina de la guerra de las galaxias, hay de todo, hay del PRI, hay expriistas, hay expanistas, hay lo que tú me quieras decir, es el cártel Morena Nueva Generación, donde tampoco hay una figura relevante, pero que están haciendo su lucha por ganar espacios y por buscar quién los abandere para el 2021. Personalmente creo que esto no se va a solucionar hasta que no haya luz desde las alturas, es decir, hasta que se sepa si es Berta Luján, si es Mario Delgado o si repite Jacob, y sobre todo hasta que no venga el factor fundamental de Morena, que es Andrés Manuel, a poner orden de alguna forma. Mientras tanto, veremos estas terribles, estas vilezas tremendas, estos pastelazos que están Hace falta una porrión en la mesa. Hace falta. A mí me entristece mucho el papel de parte del grupo de Laida, no solo por lo que está sucediendo con la expulsión de militantes morenos que no son afines a su movimiento, sino dentro del Congreso, porque pudiendo ser una posición responsable y una posición que pudo haber llamado la atención sobre los presupuestos de Alito, sobre el problema que hay en salud, prefirieron trabajar con el gobierno del Estado, venderse va. Y en ese sentido me parece que van a pagar las consecuencias, por lo menos este grupo. En el caso de la candidatura de Morena, pues tenemos a Renato Sales y Laida, que son figuras a nivel nacional, y bueno, por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno presumiría que una candidatura tendría que pasar por Laida, ¿no? Y también por Renato Sales, por la figura que representa. ¿Sí? ¿Cómo ves estos dos personajes en cara a las elecciones? ¿Qué Laida? ¿Sobre qué Laida vamos a tratar? Yo recuerdo una reunión en Sobolaguna a las 2 de la tarde con unos campesinos sudorosos, donde don Trino Lanza habló durante una hora sobre la augusta majestad del Estado, y luego vino Laida a cerrar el evento poniendo a cantar a toda la gente que estaba ahí el himno del PRI. Vi luego a Laida en su desempeño como senadora, la vi en su cercanía con Zedillo, y vi también cómo cuando Carlos Sales se perfilaba como candidato de Zedillo en Campeche, ella rompió relaciones con el PRI, se fue al PRD, votó contra el IVA y todo lo demás, y se convirtió en la opositora en Campeche, con la estructura que había construido su papá el negro, ¿no? La vi en el 2000 como Adelita del voto útil con Vicente Fox, la vi en 2003 como la Virgen de la Convergencia, y fue el factor fundamental para que el PRI con Jorge Carlos Hurtado le ganara por 4,000 votos a Juan Carlos del Río del PAN. Recuerdo que en aquella época vinieron a verla, que creo que incluso Felipe Calderón estuvo con ella, le pidieron que se uniera al PAN, le señalaron que 3 años antes había sido la mártir del voto útil junto con Fox, pero ella se negó. Los 40,000 votos que ella jaló fueron fundamentales para que Jorge Carlos pudiera ganar la
la gobernatura y para que no hubiera alternancia en Campeche. La vi luego en 2009 como porrista de Fernando Ortega, y de ahí a su gente la trataron muy bien. Maggie Duarte incluso fue nombrada directora del Instituto de la Educación para los Adultos, estatal para la educación de los adultos. Y la vi luego en 2015 como factor fundamental también para que Alejandro Moreno fuera el ganador de la contienda electoral. Ahorita está en México, está en Álvaro Obregón. No creo que tenga intenciones de venir, pero tampoco creo que sea ajena a lo que su movimiento, a lo que sus entrenados están haciendo en territorio campechano. Aún estando allá, sí, sus intereses están firmes. Me parece que ella lo que está tratando es de ganar espacios, de imponerse al otro movimiento que existe, al de Katia y su cártel Morena Nueva Generación, para que por lo menos la designación del candidato pase por ella. No creo que tenga interés en venir a gobernar, pero me parece que sí quiere tener mano, que sí quiere ser consultada y sí quiere también que su gente sea tomada en cuenta en los espacios, porque Morena tiene muchas posibilidades de ganar en el 2021, no solo en Campeche, sino en todos los demás estados donde va a haber contienda. Claro. Sobre Renato, vi a Renato como director del Sur, lo vi después en el gobierno de Andrés Manuel con Batis, lo vi como cuando lo nombraron director de este organismo para dirimir el conflicto electoral que hubo después de la elección entre Chuchos y Amalios. Lo perdí de vista después, vino a aparecer aquí con Fernando Ortega como procurador, y después a nivel nacional con los cargos que tuvo en materia de seguridad. No tenía una carrera fundamentada, sustentada en Campeche, pero de alguna forma se coló hace 4 años a partir del fracaso de Raúl Pozos como candidato oficial. El espacio que fue perdiendo Raúl Pozos como candidato oficial de Fernando Ortega lo fue ganando Renato a partir de su posición nacional. Si me preguntas ahorita sobre Renato como candidato de Morena, me parece que tiene una buena relación con gente muy importante de Morena, con la Luján, con Mario Delgado, tal vez con Marcelo Ebrard. Pero en Campeche su movimiento va a fortalecerse o va a sobrevivir en función de la capacidad que tenga él para no ser víctima del abordaje de figuras ya muy quemadas de otros sexenios que se van a querer subir a su barco. El reciclaje político. Reciclaje político para volver a regresar al gobierno, y que tiene posibilidades en cuanto él logre negociar directamente con Laida y con la amistad que lo une a los dos, que es grande, pueda negociar con Laida, que dentro de Morena la nominación sea lo más tersa posible, en tanto pueda negociar con la cúpula de Morena y con Katia aquí, que a fin de cuentas hay una relación cercana, también su posible candidatura. Es así como veo las cosas. Si Renato no logra estas negociaciones arriba y esta negociación con Laida, me parece que su proyecto político en Campeche, cualquiera que este sea, no va a progresar. Y si me hablas de una candidatura independiente, también lo veo muy riesgoso, porque el clientelismo político que está construyendo Morena a partir de los programas sociales, la figura del peje, que muy probablemente se presente en las boletas en la cuestión del referéndum, va a influir de manera decisiva en el resultado de la elección, y yo creo que Morena va a gobernar la gran mayoría, sino que todos los estados de este país. ¿Es tu pronóstico? ¿Morena va a arrasar? Pues un cálculo muy tranquilo de la maestra María Amparo Casar acerca de los programas asistenciales y sus alcances arrojó entre 20 y 23 millones de votos cautivos. Hace un momento hablabas de Raúl Pozos. Raúl Pozos está de una manera discreta en campaña. En campaña está reforzando sus estructuras, creando estructuras nuevas. En tu opinión, Raúl Pozos tiene posibilidades de llegar a una candidatura por el PRI, y de no ser así, ¿qué pasaría? Vi un video de Raúl comiendo caldos en Nunquini. Sí, está supliendo a la labor de la Secretaría de Turismo. Raúl es un caso especial, fuimos muy amigos. Él es un hombre, digamos, un
un hombre joven en términos de edad, pero ya muy viejo en política, toda su vida ha estado metido en esto, que me parece que quedó rebasado. Me parece que estas formas políticas, este escenario político, sobre todo a partir del 2000, con la llegada de Fox, que permitió el latifundismo de los gobernadores en sus entidades y una nueva forma de llevar la política, la posibilidad de los gobernadores de nombrar sucesor, como lo han hecho los González Curi, por ejemplo, que llevamos ya después de Antonio 3 gobernadores que van directamente relacionados con Antonio y con su grupo político. Me parece que no supo adaptarse a esa etapa. ¿Tú crees que le hace falta modernizar su discurso? Ya no. Mira, Fernando Ortega le dio todo. Lo hizo el secretario de Desarrollo Social para que él construyera su estructura política, lo mismo que están haciendo ahora con Cristian, para que construyeran una estructura política fuerte en todo el Estado, que le sirviera como plataforma para su candidatura. Y luego, Fernando Ortega, para hacerlo más obvio todavía, para que recorriera la misma senda de gloria que él, lo envió al Senado para que hiciera relaciones a nivel nacional y para que buscara también ahí afianzar su fortaleza como precandidato. Y no pudo, no supo adivinar por dónde iba la cosa. Llega en 2012, es evidente en 2012 que hay dos figuras alrededor de Peña Nieto que toman decisiones: Videgaray, que es el vicepresidente, y Osorio Chong, que es el político del gabinete, ¿no? Y él, en lugar de ir a buscar a una de estas dos figuras o al presidente, va y establece una alianza con Gamboa Patrón, que ya era un cartucho muy quemado y que además ya iba de salida, que estaba dentro del Senado ejecutando los mandados que le ordenaban desde la Secretaría de Gobernación o desde Hacienda con Videgaray. En ese sentido, Alito se lo brincó. Alito pudo llegar a cortejar a Osorio y a partir de ahí construyó su camino a la candidatura. Al día de hoy, yo creo que Raúl no tiene nada que hacer como candidato del PRI y el PRI mismo no tiene nada que hacer como partido en Campeche. Me parece que, otra vez te digo, Morena va a arrasar. Y en el caso de que no llegara Raúl a una candidatura, ¿lo ves en otro escenario? Pero me parece que todo lo que está haciendo ahorita va enfocado precisamente a eso. Ya. Él sabe que como candidato del PRI tiene pocas posibilidades. Sabe también que tiene en contra al PRI local, que está en manos todavía de los rezagos de Alito Moreno con Carlos Miguel Aiza al frente. Sabe también, porque es obvio, que muy probablemente el PRI no desarrolle todo su potencial en el Estado en el 2021, en las elecciones, y que muy probablemente termine trabajando con Morena y con el Verde y con el PT en el proyecto que les imponga Andrés Manuel. Platicamos hace rato sobre lo de Cristian y por dónde podría entrar. Entonces, creo que la intención de él con todo esto que está haciendo, con todos estos recorridos y con esto de comer caldos en Luquini, es fundamentalmente ver dónde colocar su proyecto político, con quién colocarse, con quién colocar a su gente para seguir de alguna forma relacionado con la política y con los negocios que aporta la política. Seguir vigente. Miguel, ¿y Fernando Ortega qué resolvió por fin? ¿Qué hace por acá? Platícame. Vamos a hablar del exgobernador Fernando Ortega o del gobernador Roberto Sarmiento. Ah, caray. De Fernando Ortega, el mejor candidato que he visto. El mejor candidato que he visto en mi vida. Tiene una facilidad enorme para conectar con la gente, alcanzó una votación histórica y después, ya en el cargo, se perdió. Dejó que lo llevara todo su secretario de gobierno. Perdimos con él muchísimas cosas, perdió una oportunidad preciosa al Estado, pudo haberse convertido en un fenómeno político de otra magnitud, no lo fue. Fuera de eso, al calor de Manlio fue nombrado gobernador, embajador en Paraguay, regresó hace poco, le dieron un cargo a su hija por parte de Alito, creo que la nombraron representante del gobierno campechano en la Ciudad de México. Al otro día él apareció en un evento de Alejandro, ya cuando Alejandro se estaba perfilando rumbo a la presidencia del partido. Y me parece que eso demuestra quién es. Fue durante mucho tiempo la víctima central de las burlas de Alejandro Moreno. Fue
era un tipo que no soportaba tampoco a Alejandro. Había una pugna entre los dos, había un pleito a muerte. Alito persiguió a su gente apenas llegó al poder. Y hoy lo vemos de la mano de Alejandro como parte de la comparsa que llegó al PRI nacional. Creo que eso nos indica quién es Fernando Ortega. Miguel, hablando de otros contendientes políticos, hace poco en este espacio, Vania también sorprendió a todos diciendo que ella iba a estar en la boleta en el 2021 por el Movimiento Más por México, que está por convertirse en partido político. Y también está otra mujer que es Ana Marta Escalante, que está ella sumando la cabeza discretamente, pero también se está moviendo. Tomando en cuenta que ahorita una mujer candidato podría ser muy apetecible, tanto para el PRI como para otros partidos. ¿Cómo ves la situación de estas dos personas? Me parece que las dos van trabajando lo mismo, la supervivencia política. No le veo más. Vania dentro del partido de Nico Mollinedo, que me imagino que se va a convertir en el partido, que va a hacer carrera dentro de ese partido y va a seguir trabajando su carrera buscando a futuro algo. Y Ana Marta, pues también una carrera que quedó semi paralizada después de la alcaldía, pero ahora está buscando un nuevo espacio. No creo que acepte una candidatura por el PRI, y si acepta la candidatura por el PRI sería con alguna garantía de supervivencia, pero me parece que las dos van por lo mismo, por no perder la trayectoria que tienen en este negocio. Nada más, no le veo más futuro. En el caso del gobernador Carlos Miguel Aiza, su administración, ¿tú vislumbras que pueda sacudirse la sombra de Alito? Y con toda esta situación que hay tan cambiante, ¿tú por quién crees que termine jugando el gobernador? El tipo, no creo que logre sacudirse la influencia de Alito, lo hemos visto con los últimos movimientos que ha realizado. Evidentemente el cambio en finanzas y otros más van buscando limpiar el gobierno, el saqueo anterior para dejar las cuentas rechinando de limpio. El próximo año hará una auditoría, limpiará todo lo que tiene que ver con Alejandro y él buscará hacia el 2021 una opción política con la cual pueda quedar más o menos bien parado y no le veo más. Pero tú lo ves participando activamente. Participando con quien pueda salir más o menos airoso de la encomienda que tiene ahora y con quien pueda ganar algo. Si es acomodarse con lo que venga de Morena, lo hará. Si es desde la trinchera del PRI con algún candidato que favorezca algún proyecto que a él le reditúe a futuro, lo hará, pero nada más. En el caso de Andrés Manuel López Obrador y su administración, pues supuestamente él está volteando a ver al sureste y eso va a ser su polo de desarrollo, somos sus consentidos. Sin embargo, nos acaban de dar un corte al presupuesto tremendo. ¿Cómo ves tú esto? Tabasco Chiapas, no la península. A nosotros nos viene un recorte de 7,000 millones de pesos que va a convertir esto en algo peor de lo que hemos visto. Tenemos ya muchísimos trimestres de Fernando Ortega siendo la peor economía del país y con esto que se nos viene encima va a estar mucho peor. Han cerrado ya más o menos 60 negocios en el estado. Con este recorte que viene va a ser mucho peor. Y él me parece que, no sé, Andrés Manuel es una figura política difícil de leer. Por un lado dice una cosa, al otro día dice otra. Me tiene muy preocupado la situación del presupuesto que acaba de entregar al legislativo, donde proyectos que son supuestamente fundamentales para él, como el Tren Maya, que tiene un valor de 120,000 millones de pesos, a este año, 2020, el presupuesto para 2020, solo le va a aportar el 2%. Sí, paradójicamente a sus proyectos consentidos sí, les cortó. 2,500 millones de pesos para el Tren Maya, que es supuestamente uno de sus proyectos fundamentales. Hay otro que es el de Texcoco, con un valor de 99,000 millones de pesos, a quien solo le va a dedicar en 2020 5,000 millones de pesos. No Texcoco, Santa Lucía, te refieres. Perdón, Santa Lucía. Sí.
y también esto que se está moviendo, esta agenda, por ejemplo, donde hay la visita en noviembre del presidente de Singapur, que viene con dos temas fundamentales: el rescate del aeropuerto de Texcoco y el tren transístmico, que también es un proyecto que se está quedando rezagado. Lo de la lucha contra la corrupción, que no encuentro por dónde va. Porque por un lado tenemos el caso de Lozoya, que ya se traspapeló, porque luego vino el de Collado, pero que ya se está traspapelando también porque está el de Rosario Robles. Y al mismo tiempo vemos que casos como el de Bartlett, o el de Bonilla en Baja California, o el de Lomelí en Jalisco, que son también actos de corrupción y de evidente corrupción, son perdonados por Andrés Manuel. O sea, hay corrupción buena, hay corrupción mala, y hay corrupción patriótica. No me queda claro qué rumbo va tomando esto, no me queda claro si hay un proyecto o todo esto se está trabajándose a partir de las ocurrencias diarias. Fundamentalmente lo de la seguridad. Claro. Lo de la seguridad es tremendo, porque el salario de un guardia nacional es de 19,000 pesos al mes, pero en el presupuesto de 2020 solo hay dinero para 9,000 guardias nacionales, cuando prometieron 50,000. ¿De dónde van a salir los demás? Entonces, van a involucrar a la Marina y al Ejército. Pero involucrar a la Marina y al Ejército también es regresar a las estrategias que durante 12 años han fracasado en términos de combate contra la delincuencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? En campaña nos decía que iba a cambiar la estrategia del combate contra la corrupción, que iban a eliminar la criminalización para tratarlo como un asunto de salud pública. Y ahora vemos que sigue utilizando al Ejército, que no hay Guardia Nacional en los términos que él mismo dijo, y además que tiene al Ejército amarrado, porque no le permite actuar en contra de los delincuentes, porque pues también son pueblos sabios. Entonces no entiendo hacia dónde vamos. Entonces, a pesar de este harakiri político-económico, tú ves a Morena arrasando de todos modos. Sí, porque los programas asistenciales son en realidad una red clientelar que va a llevar votación a las urnas. Además de que hay un fenómeno curioso con Andrés Manuel: puede cometer los errores que tú quieras. Puedes decir hoy una cosa y mañana otra. Puedes defender a Bartlett hoy, cuando lo denunció en 1995 como un ladrón. Y sin embargo, su feligresía, la feligresía de Andrés Manuel, le perdona todo y lo sigue. Y a esa feligresía, súmale el dinero del NINI, el dinero del adulto mayor, el dinero de quien tú me digas, las becas estudiantiles, van a redundar en votación para Morena. Es la reedición del viejo PRI, el PRI clásico, el PRI antes del neoliberalismo, que costó tanto trabajo desarticular. Arriba y adelante. El PRI que sobrevivió a tantas cosas, al 68, 71, crisis económicas recurrentes a partir del 76, a lo que tú me digas, ese PRI que fue tan difícil de desarticular, porque estaba compenetrado con la sociedad a partir de los programas del dinero, del corporativismo. Ese es el PRI que está regresando, es con Morena. Y esto va a ser muy difícil de ganar una elección, por lo menos en el futuro cercano. Bueno, pues solo nos basta desear que el desenlace de todo esto sea positivo para el país y para el Estado. Ojalá. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Suerte. Gracias, Juan.